Creo que ya se declaró como un derecho, la conectividad es un derecho humano. Creo que en algunos países de Europa se ha declarado así, necesario para todo, para trabajar, para las relaciones sociales, para mil para cosas. todos, es que para todo es en una la vida es esto. industria de una transversalización que apalanca el desarrollo del país de punto a punto. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Cadenas de Valor Sostenible. Desde hace mucho tiempo quería tener la empresa que hoy tengo sentada acá y va a estar de infarto este capítulo, les digo, porque es una empresa que tiene 17 millones de clientes en Colombia, para que ustedes vayan haciéndose la idea de quién es. Opera más de 10.000 torres, ahí les doy detallitos. Cuenta con una de las redes móviles y de fibra más extendida del país, con miles de antenas y decenas de miles de kilómetros de red. ¿Y por qué quería traerla? Pues porque obviamente Tigo es una de las empresas más importantes del país y porque además es un sector del que no hemos hablado en este podcast, que a mí me tiene impactada, me parece súper apasionante. De pronto porque nunca he podido trabajar en una empresa aún de este negocio, pero porque tiene unos desafíos, pero también unas oportunidades, porque nos hace felices a todos y porque conecta a Colombia. Y les traigo nada más y nada menos que a la directora de Comunicación y Sostenibilidad, Vivi Cano. Bienvenida, Vivi, gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. Vivi es socióloga con 15 años de experiencia y ha estado en la alcaldía de Medellín, en otros proyectos recorriendo. Tiene calle esta señora, y ahora pues está hace muchos años en Tigo y nos viene a contar pues todo lo que estamos haciendo en esta compañía. Bienvenida, Vivi. Ay, no, qué rico estar aquí. Yo también me estaba soñando el momento en el que pudiéramos conversar. Este podcast me parece lo máximo, poder generar esas reflexiones alrededor de la sostenibilidad, las cadenas de valor sostenible y los retos que en general tenemos las personas que trabajamos en sostenibilidad. Así que muchas gracias por la invitación. Ay, bueno, muchas gracias. Sí, esa es la idea, pues que en este podcast comentemos, pues, entendamos mejor el sector, ¿cierto? La empresa, los desafíos, también que compartamos nosotros como líderes, ¿cierto? ¿Qué le estamos dejando pues a estas nuevas generaciones y a las personas que están empezando con esa ilusión de trabajar en sostenibilidad? A mí me encanta. Bueno, no podemos, digamos, o debemos partir, porque Tigo ha estado muy en los medios de comunicación recientemente, pues por unos cambios, digamos, de gerencia o de propietario. Ya tú nos vas a decir que no son tan grandes. Ya esta empresa Millicom era propietaria de una gran parte de Tigo, ahora es propietaria del 100%, pero más allá de temas que no son del objeto de este podcast, quiero que nos cuentes, bueno, de esta, cómo está hoy reflejada pues la empresa y si eso ha tenido cambios como en la gobernanza de la sostenibilidad, porque como hemos venido haciendo seguimiento a estos cambios de estándares, como a este tema europeo y a los, en general, cómo se está viviendo en los diferentes bloques geopolíticos, digámoslo así, la sostenibilidad que ha pasado, ¿eso se ha visto reflejado en Tigo o aún no? Sí, se ha visto reflejado y esa es una buena pregunta para que empecemos la conversación, porque Tigo es una compañía que en este momento es de propiedad 100% de Millicom. Millicom es un inversionista que está radicado en Luxemburgo y a partir del 2020 cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, en Nasdaq. Entonces, además venimos de una tradición, hasta enero de este año, Empresas Públicas de Medellín también era accionista de la organización, tenía un 50% más una acción y el resto lo tenía Millicom, pero Millicom era el accionista controlante. Entonces, de alguna forma, las directrices y los lineamientos venían directamente desde Millicom. Sin embargo, al tener una empresa como EPM de accionista, también recibimos un legado de prácticas alrededor de sostenibilidad. Entonces tenemos como dos grandes y muy papás, distintos. sí. Por decirlo de alguna forma, que nos entregan lineamientos, nos entregan un legado de cómo y una vocación de sostenibilidad, en gestión de comunidades, en gestión de los impactos sociales y ambientales, y del otro lado Millicom con una perspectiva europea alrededor de la importancia en los temas que hay de sostenibilidad en el mundo. Entonces, digamos que en este momento no es que represente para nosotros cambio, porque ya traíamos esa vocación alrededor de lo que significa gestionar la sostenibilidad. Y
y si tuviéramos que hablar de estándares, pues estamos amarrados un poco a los que plantea la bolsa de valores de Nueva York. Bueno, pero de todas maneras un reto, un híbrido y bueno, ya seguiremos aprendiendo de estos temas de los Estados Unidos. Yo sigo más los europeos que me encantan porque son mucho más retadores. Bueno, ¿y cuál es esa estrategia que recientemente o en los últimos años se ha planteado la compañía? Me encanta hablar del sector de telecomunicaciones porque, como tú decías al principio, este es una industria que está en la vida de las personas. Estamos en sus bolsillos a través del celular, estamos en su casa a través de las telecomunicaciones fijas. Entonces casi que hay que decir que nuestra estrategia es la vocación de conectar cada vez a más colombianos. Claro. Y para que eso pase se necesita una infraestructura de telecomunicaciones robusta, que ahí te quiero hacer un símil de cómo funciona esto, porque nosotros tenemos el celular y ahí nos llega la señal, pero no sabemos detrás de ahí qué hay. Sí, explícanos, y eso sería lo que yo llamo cadena de valor, que lo explico acá siempre en el programa porque pues cada uno es experto en su tema, de cómo agua se convierte en una gaseosa. En mi caso soy experta, pero tú cómo, y qué hay intermedio, porque es que creo que tiene un bagaje muy grande de otros negocios que uno ya también está ahí. Cuéntanos así pedacito por pedacito. Bueno, súper. Entonces, para que haya una señal en tu celular, pasan muchas cosas y hagamos un símil como si esto fuera un tejido de crochet que necesita unir un punto con el otro y que eso puede pasar de manera subterránea o aérea. Entonces, para que nos pusiéramos de acuerdo para venir a este podcast, mi celular se conectó con una torre que estuviese más cercana a mi lugar geográfico. Ahí encontró mi señal y buscó una torre que estuviera más cercano a tu lugar geográfico. Y esa señal viajó por un cable subterráneo o por un cable aéreo, llegó a una torre que tiene los equipos y dispara la señal a la que esté más cercana a ti. Entonces eso literalmente estamos en un tejido subterráneo y aéreo conectado. Entonces cuando vemos esto, nuestros principales retos y nuestra cadena de valor empieza desde poner la infraestructura. Geográficamente significa intervenir una calle, intervenir una montaña, intervenir cualquier espacio geográfico para llevar la señal. Además, eso tiene el componente de que cuando llegamos a tu edificio o cuando llegamos a la zona en la que estés, no haya bloqueadores de señal, que tengamos la oportunidad de poder generar las instalaciones y las conexiones físicas dentro del edificio para traer la fibra. Y pues eso acompañado de quienes nos proveen los equipos, quienes nos proveen la tecnología, que estamos hablando de una industria paralelo y es la que construye los equipos tecnológicos, los equipos electrónicos para que una antena funcione, para que el celular funcione. Entonces son varias industrias realmente las que se encuentran aquí. Tremendo. Y además de eso, pues después el postconsumo, y es cuando ya estamos prestando el servicio, que tu teléfono realmente funcione y que aquí hay algo que se presenta en telecomunicaciones y es la inmediatez. O sea, tú ya no admites quedarte 1 minuto, 5 minutos, 1 hora sin conexión. Entonces hay que pensar en el cliente, en la prestación del servicio. ¿Cómo hacemos para que ese dato esté ahí? Exactamente. Y cuando un cliente se va, ya para que hablemos después de que el equipo, ya sea su celular o los modems que dejamos en su casa para la señal del Wi-Fi o de los televisores, pues retornen nuevamente a nuestra organización para poderle hacer el manejo que corresponde. Perfecto. Entonces yo veo aquí un poquito armando el rompecabezas o la red que me gusta mucho, el tejido que dice Vivi. Entonces hay un abastecimiento que ahora es un tema muy, muy retador y ahora pues nos contarás ahí pues como esos retos o esas dificultades que están teniendo ahora seguramente, equipos, dispositivos, la misma energía, proveedores tecnológicos que hay de todos los tamaños, gustos, sabores, locales, nacionales, internacionales, la infraestructura que detallaste muy bien, la operación, el servicio al cliente. No sé si hay sitios de comercialización y atención, tiendas. Sí, claro. Esas tiendas tanto para comercializar como para servicio cuando hay alguna situación. Las situaciones factura. Y los postconsumo, que es pues este RAE muy regulado. Acá estamos en Colombia muy regulado, pues en muchas partes de los países, pero acá también. Entonces ahí hay una cadena, hay que ser muy experto para manejar todos esos temas.
¿Qué quisieras contarnos, digamos, de esos retos importantes en esta, de la cuna a la tumba, de este servicio que ustedes prestan? Esto es un tejido, literalmente el país tiene una red subterránea aérea que logra la conectividad a los 17 millones de clientes que tenemos y también a los hogares colombianos. Imagínate geográficamente en más de 1 millón de kilómetros cuadrados que tiene este país, qué cantidad de cosas pueden ocurrir. Puede ocurrir que haya un accidente de un camión, tumbe un poste y se tumba el poste y con eso nos genera la disrupción, una porque disrupción igual es en la físico. continuidad. Sí. Exactamente. Ajá. Es físico. Puede haber Perdóname, una ¿y en qué situación partes natural del país? ¿Está en todo el país o hay unas zonas de más concentración de la presencia de ustedes? No, nosotros estamos en todo el país, somos una compañía con presencia en el 100% del territorio nacional, una cobertura de más del 97% de la población urbana, más de un 30% de la población rural, y ahí vienen los retos de nuestra geografía propia de Colombia, ¿cierto? Sí. Porque así como te explico que esto es hacer un tejido físico, literal, con nuestras condiciones geográficas en la ruralidad, imagínate las inversiones para poder llevar una antena, un cable, que puedan cubrir a todas estas comunidades. Entonces ahí es un reto que tiene el país y que las empresas de telecomunicaciones pues venimos avanzando en esto. Sin embargo, la concentración mayoritariamente es urbana. Entonces, así las cosas, con esa particularidad del tejido físico, pasan 1 millón de situaciones, un accidente, una inundación, un derrumbe que se pueda presentar, un viento que nos espere y que tumbe uno de las torres, o el vandalismo, que también somos una industria que es víctima de vandalismo, se llevan las baterías de paneles solares, por ejemplo, o hacen un corte pensando que es cobre, porque el cobre en algunas ocasiones es tan apetecido por el costo que tiene, y no es cobre. No es cobre. No es cobre. Para que todos sepan, no es cobre. No es cobre, es fibra óptica o es cable coaxial, que es una mezcla. Entonces tenemos que gestionar esta cantidad de desafíos que se pueden presentar sobre lo físico, y obviamente tenemos un centro de control que nos permite identificar en qué parte específica, en qué departamento, en qué municipio, en qué zona específica del municipio se presentó el daño, acercarnos, identificar qué ocurre, y puede ser incluso que una comunidad tuvo una situación alrededor de la red, tenemos que resolver eso en horas. Y nuestros clientes, como no conocen lo que hay detrás de eso, el valor de la inmediatez se vuelve muy crítico porque no hay tolerancia que haya pasado esa cantidad de cosas que en muchas ocasiones no corresponden al quehacer de la compañía, sino que terminan siendo factores externos. O sea, porque incluso creo que ya se declaró como un derecho, la conectividad es un derecho humano. Creo que en algunos países de Europa se ha declarado así, y es porque es necesario para todo, para trabajar, para las relaciones sociales, para ganar dinero, para mil cosas. Es una industria de una transversalización que apalanca el desarrollo del país de punta a punta, no solamente el económico y de otros sectores, porque pues pensemos en otras empresas o la misma actividad del gobierno. Si no tiene conectividad, ¿cómo hace para prestar los servicios ciudadanos? ¿O cómo hace la industria financiera para la conectividad de un cajero con el otro? Entonces Internet y la industria de telecomunicaciones se vuelve en un transversal para el progreso económico, social, cultural. Casi que es un nivel necesario para la vida, como el agua, es indispensable. Bueno, pasamos rápido y mencionaste el tema rural, y quiero que hablemos de esa accesibilidad e inclusión digital, que son dos temas muy importantes, y creo que no son solamente, bueno, tú eres la experta en eso, nos contarás, no son solamente la ruralidad o que físicamente no lleguen ahí, sino también de la situación de las personas, ¿cierto? De las habilidades que tengan para tener acceso a esto. ¿Qué significa para ti? Es un tema material, ¿cierto? Lo vi en el informe de sostenibilidad, y pues obviamente viene de inmediato cuando uno piensa en estos temas. ¿Cómo traducen ustedes esa promesa que están haciendo de conectar pues a todos los colombianos? Y cuéntanos un poquito de esas personas que no están teniendo acceso. El tema de Internet
como hablábamos ahora, tiene esa condición de transversalidad para todos los sectores y para el desarrollo en general. No solamente se remite a infraestructura, que digamos que la infraestructura es el habilitador fundamental para que esto pase, con todo lo que ya te estoy explicando alrededor de la infraestructura, poder llegar físicamente a todos estos lugares, entender que estamos donde está más del 90% de la población. Entonces podemos decir que Tigo es una compañía que aporta a que la conectividad de Colombia esté donde está concentrada la población colombiana. Y en el espacio, y además de la infraestructura, que podemos hablar un poco alrededor de la ruralidad, nosotros estamos finalizando un proyecto de conectar a más de 1.600 comunidades en la Colombia profunda, que no habían tenido conectividad en ningún momento, que es la primera vez que están conectados, y ahí nos hemos encontrado con procesos muy interesantes de comunidades indígenas, comunidades étnicas, que también ha habilitado la conversación alrededor de qué significa para estas comunidades poder tener acceso a la conectividad. Entonces ahí hay gran parte de la labor en términos de infraestructura, y pasémonos ahora al uso y a la apropiación, porque para que pueda tener este impacto en la vida y en la transformación y en el desarrollo, pues también necesita que la usemos con un propósito y que no lo dejemos solamente para el WhatsApp, el entretenimiento o para ver redes sociales que de pronto solo se queden en una esfera de la vida y que no atraviesen otras cosas que sean importantes, como aprender, como conectarse con otras personas para desarrollar proyectos conjuntos, como para generar conexiones con gente del exterior donde se pueda pensar, por ejemplo, en cooperación. Entonces, la apropiación es un componente súper importante de la industria de telecomunicaciones. ¿Cómo se hace para que la gente la use? Y si vamos a las pymes, por ejemplo, también ahí, ¿cómo la ayudamos a las pymes? Y en eso tenemos un gran compromiso, sobre todo con empresas y gobiernos, que atendemos también ese mercado de ayudar a la transformación y a la evolución digital, porque en la medida en que haya más tecnología en los procesos, pues hay también más productividad y competitividad. Voy a hacer una pregunta, pues, que es de legos totales, pero cuéntanos un poquito la diferencia entre eso que estás diciendo y los contenidos que van, o por ejemplo un Google frente, digo, es, me imagino, la estructura, ¿cierto? Y ya estas otras que son otras industrias están allí con los contenidos. ¿Es así o es cómo funciona, cómo se relacionan ustedes con ellos? ¿Ellos pueden pasar por las redes de ustedes o cómo funciona? Me encanta, ese es un debate que justo está en este momento alrededor de la industria de las telecomunicaciones, porque hagamos el ejemplo que nosotros, Tigo, las empresas de telecomunicaciones ponen autopistas. ¿Te cuenta que son autopistas, que son carreteras, sí, está perfecto el ejemplo, de gran tamaño? Sí. Y sobre ella viajan diferentes vehículos que son o un video o una plataforma o una llamada. Entonces cada uno de esos datos, el bus, el camión y el Ferrari. Exactamente. Ajá. Entonces hay grandes plataformas generadoras de contenido, plataformas, perfecto, como el Facebook, como los Metas, como los Google, como los Netflix, como todos los que hoy están generando unos contenidos alrededor de eso y están haciendo uso de esas autopistas digitales. Sí, y entonces eso no está en el control de ustedes, o sí está. Entonces en este momento en el mundo se está dando un debate alrededor de si las grandes plataformas de contenido que generan contenido en donde viaja lo que la gente ve, lo que la gente consume, nosotros somos la autopista y sobre la autopista van los contenidos que generan otros. Entonces esas plataformas de contenido no pagan un peaje sobre el uso de la infraestructura. Que hay algo importante, es como decir, pasa un camión muy pesado por la carretera, necesita un mantenimiento porque el desgaste de la carretera es distinto al que genera un camión. La saturación, ¿ves? Esto es muy interesante. La saturación de esa autopista está generada por los contenidos, los que más están atrayendo contenido, debería haber proporcionalidad en la contribución. Exactamente. Pero somos los usuarios los que pagamos entonces. No necesariamente, porque ahí te tengo que contar que esta industria es deflacionaria. ¿Qué quiere decir? Que somos la única que no crece al ritmo en el que crece la demanda de los usuarios. Porque entonces mientras el usuario quiere más datos para ver películas en ultra de alta definición en su casa, eso implica que la carretera sea más amplia y que pueda tener una mejor capacidad, pero no va a pagar la misma proporcionalidad en la tarifa a la necesidad que tiene el consumo de datos. Eso hace que sea deflacionario.
Entonces nosotros, cuando hacemos un cálculo de la tarifa, no podemos incrementar las tarifas a la proporcionalidad como la considera como la necesita hoy el usuario. Sí. Entonces es un costo que no está transferido al usuario necesariamente. En ningún país. Eso es mundial, las tarifas me imagino que serán iguales en todas partes. Puede tener particularidades de acuerdo a la regulación que tengan en los países, pero por lo general hay una mezcla entre las inversiones que hace la organización y el costo que se le cobra al usuario. Por eso hoy el debate es, ¿será que esos grandes camiones tienen que pagar una contribución por el impacto y el efecto que están generando sobre la carretera? Pues sí, porque son realmente los que se están enriqueciendo con el servicio, yo podría decir. Y no puedo desaprovechar, y se lo había advertido, se lo había contado a Vivi, que ustedes se van a demorar un poquito en ver este capítulo, pero es que acaba de salir esta sentencia, y les quiero poner en contexto, en marzo, o sea, hace muy poco, un jurado del Tribunal Superior de Los Ángeles en Estados Unidos falla contra Meta y Google por daños a la salud mental de un joven, ¿cierto? Entonces tenemos una persona joven incluida allí en esta situación, y el fallo pues es muy trascendental, ni siquiera es para el mundo entero. Creo que las cosas van a cambiar mucho a partir de este momento por diseños adictivos. Eso no tiene nada que ver con ustedes claramente, sino con los contenidos. Pero estos contenidos, el scroll, o sea, la forma en que el pelado accede a esto, está diseñado el algoritmo. Está diseñado el algoritmo, genera adicción, depresión y pensamientos suicidas. O sea, a mí personalmente me ha impactado mucho eso, y creo que falta tanto por descubrir en eso que están llegando. La multa, pues algunos pueden pensar que es muy alta, otra insignificante, pero vendrán miles de estas multas, $3 millones por conducta negligente y promover el uso excesivo. Pero ahí, desde el punto de vista, porque más allá de esto es un podcast de sostenibilidad, y los estándares GREET tienen estos temas, no sé el número, es el 401 algo, es el uso responsable del producto. Me encanta sostenibilidad porque todos los temas llegan acá, ¿sí o no? Entonces, la responsabilidad en el diseño de productos, y no solamente en los contenidos, sino en su funcionalidad. Eso yo creo que nos pone a pensar distinto. ¿Cómo ves eso? Mira, frente a ese tema, y me encantan los símiles, ya te diste cuenta, el internet es a la jeringa como la heroína es al contenido. Entonces, realmente el internet es la carretera, la autopista por la que viaja, lo que genera adicción, aunque en el mundo científico, alrededor de las adicciones, se revisa mucho el tema, y los videojuegos o lo que está pasando alrededor de las redes sociales con el diseño de esos algoritmos que pueden dejar a las personas pegadas allí, eso es lo que se considera que podría generar ese tipo de adicciones. Y hay que diferenciar entre el uso excesivo y si es realmente una adicción o no. Ya hay muchas evidencias científicas que han mostrado que chicos alrededor de redes sociales han generado una adicción o algunas conductas dañinas con ellos mismos. Sí. Pero yo presiento que a los que van a poner a controlar eso son a ustedes, porque van a tener que poner o el peaje o el policía, no se dice policía, ¿cómo se dice? El resalto. Van a tener ustedes que diseñar como cosas distintas para ese control, y especialmente en los menores. Ustedes tienen programas muy bonitos. Sí, tenemos un programa alrededor de eso. Y es de ahí donde te quería contar que todo lo que ocurre alrededor de internet es un asunto de la sociedad en general, porque la comunidad educativa, la escuela, la familia, los medios de comunicación, lo que hacemos las empresas de telecomunicaciones, lo que ocurre en internet, la economía termina siendo lo que ocurre en internet. Nosotros ponemos la autopista, lo que ocurre ahí es un asunto de la sociedad en general. Pues para mí es un espacio público, y debería estar regulado como está el espacio público, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuánto tiempo puede estar, si usted puede parquear o no, y estamos muy demorados en tomar ese tipo de aunque hay que celebrar que la Comisión de Regulación de Comunicaciones del país es bastante estudiosa y entiende estos temas. Por ejemplo, alrededor de los peajes, ya está en la agenda regulatoria hacer un análisis de eso, cómo impacta el sector. Entonces seguramente ahí se van a generar conversaciones. También tiene un proyecto en el que están analizando la manera de generar
controles a ese tipo de contenidos, pero realmente son controles que tienen que estar sobre las plataformas en sí mismas. Ajá. No quiere decir que las empresas de telecomunicaciones no podamos hacer cosas, y ahí es donde un programa como Contigo Conectados, que es el que nosotros tenemos, que es un programa que a mí me encanta, dale. Sí, porque es gracias por la oportunidad de contarte esto, porque es un programa que aborda el tema de uso responsable y creativo de Internet como una iniciativa de sociedad. Entonces el programa lo primero que hizo fue investigar. Entonces nos apoyamos en investigación con la Universidad de AFIT, luego con la Universidad de los Andes, para entender desde una investigación científica qué está pasando hoy, y especialmente con los menores, porque los menores tienen mucha habilidad técnica para entrar, que el aparato, que moverse aquí, claro. pero no necesariamente tienen habilidad de criterio personal, que es el que les damos los adultos. Pero los adultos necesitamos entrar más a la habilidad técnica. Entonces esta investigación nos mostró las distancias que hay entre los padres, entre los profesores y los niños en el uso de la tecnología, y en esa medida cómo acompañarlos para que la experiencia de los niños sea positiva. Entonces el programa hoy va a escuelas, a bibliotecas, a comunidades. Ya hemos impactado más de 1.100.000 personas enseñándole a los adultos mayores cómo hacer uso de la tecnología y cómo acompañar a los niños. Entonces hay un componente entre apropiación y uso responsable, ético, transparente. Esa es la inclusión. Esa es la inclusión. Y ahí es donde vamos conectando el tema. Muy chévere. Bueno, creo que están haciendo mucho al respecto. Bueno, otro de los temas que arrancan o que se ven en la cadena y que también están en el informe de ustedes es atención al cliente, que es obviamente importantísimo, ¿cierto? Ustedes son de odios y amores, pero se retan, sí, se retan por ser de amores. Cuéntanos esos KPIs que miden, cómo pues esa declaración de servicio al cliente, cómo se esfuerzan. Y te pregunto esto, Vivi, porque a veces las personas piensan que es muy fácil atender una PQR. Nosotros, por ejemplo, pues de la industria de alimentos y bebidas, todo lo que puede llegar, somos cuidadosos en ese tema. Bueno, todas las industrias tienen, y con tantos usuarios, pues es que si uno tiene, pues, ¿cierto?, la cantidad de usuarios, y con esa beligerancia que puede tener la persona, porque es que puede, mejor dicho, la llamada de su vida del trabajo no le llegó porque se desconectó, bueno, mil cosas, no, todos hemos vivido eso. Pero esos KPIs, cuéntanos desde el punto de vista de esa gestión que ustedes realizan para que cada vez la atención sea mejor. Bueno, tú sabes que las empresas, una de las cosas que permite avanzar en los temas son los KPIs, como los mencionas. Para nuestro sector, nosotros lo medimos con el NPS, que es como una forma de saber qué tanto los usuarios recomiendan a la compañía. Y esa recomendación pues está sustentada en el hecho de que tu experiencia fue favorable, positiva, que te atendieron bien a tiempo, que resolvieron tus dudas, que no tuviste problemas en el ejercicio de facturación y demás. Entonces, en esa medida, tú recomiendas, si tuviste una buena experiencia contigo, pásate para ti, contigo es bueno. Nosotros tenemos nuestro NPS hoy en 25 puntos, que para este sector es un NPS muy bueno, y de hecho somos los líderes en ese indicador en el sector de telecomunicaciones. Pero eso, ¿por qué llegamos a esos niveles? Tú muy bien lo dices, nos retamos para ser una empresa de amores. Aunque tenemos esa sensibilidad que por la inmediatez, la tolerancia a entender cuando un daño se presenta y darte 2 o 3 horas para solucionarlo, en algunos casos, dependiendo de la criticidad del daño, pueden ser hasta días. O sea, hemos tenido, por ejemplo, situaciones, nos pasa mucho en la costa, que nos cortan la fibra por vandalismo, sí. Vamos, reparamos, a las 2 horas vuelven y cortan, vamos, reparamos, entonces caemos como en un bucle que ya hacer la reparación en la misma zona es la inversión multiplicada por 3, 4, 5 veces, lo cual se vuelve insostenible. Entonces, sí, mientras convocamos a las autoridades, porque es infraestructura pública al final del día, nos sirve para la seguridad de todos, eso pueden pasar días mientras se resuelven esas situaciones de bloqueo. Entonces ahí perdemos tolerancia a esas interrupciones, pero aún así hacemos muchas cosas. Por ejemplo, todos los temas de inteligencia artificial para la atención al cliente. Entonces hoy la mayoría de nuestras interacciones en los canales digitales están autogestionables, que eso también facilita que la gente pueda salir muy rápido de sus diligencias, que no tenga que ir 2 horas a una tienda. Todavía tenemos atención en tienda, por supuesto, sí, pero parte de la inclusión es
que los usuarios también aprendan a utilizar los canales digitales para que la autogestión de todos sea más favorable. Entonces, este es un sector que haces muchas cosas, avanzas, tienes dificultades, las resuelves y generar pues un poco la sensibilidad alrededor de las situaciones que se pueden presentar para una infraestructura tan grande como la de telecomunicaciones. Y en tantas regiones, súper bien. Vivi, en esos temas de cambio climático, ¿cierto? Bueno, y de la proveeduría, estábamos hablando de las empresas de tecnología que también les prestan, de seguramente materiales raros, de cosas que vienen de otros países, de países lejanos. ¿Cuál es el enfoque de cambio climático que están teniendo ustedes ahora? ¿Qué metas tienen? Mira, nosotros en cambio climático, la energía también se vuelve materia prima para nosotros. Uh-huh. Altamente dependientes de esto por los data centers, por los nodos que tenemos, por una antena para que esté funcionando y te estamos hablando de 10.000 antenas uh-huh. por todo el país, de más de 10.000 antenas que funcionen sobre la tecnología 4G, 5G, que los equipos siempre tengan energía, entonces que si está muy aislado, que no dependamos de combustible sino de paneles solares. Entonces la estrategia de cambio climático se está incorporando como una estrategia de continuidad de negocios. O sea, no es posible pensar en una continuidad de todos estos niveles de conectividad que te estoy hablando sin asegurar que el componente energético esté. Entonces ahí las inversiones que estamos haciendo y también con los aliados, porque en parte de nuestra cadena de valor, entonces tenemos aliados que nos proveen las torres, entonces también nos proveen la energía, invitándolos a que la energía sea energía limpia, que tengamos paneles solares o iniciativas en donde, por ejemplo, la torre, hay unas horas del día y ahí la inteligencia artificial nos ayuda para entender el comportamiento de, supongamos que estamos acá y aquí hay una torre y a cierta hora del día, a las 10 de la mañana, todo el mundo se fue a trabajar, no hay nadie en esa zona y no necesita que esté conectada. Entonces, de forma inteligente, disminuye los niveles de consumo. Entonces, de esa forma no dependemos tanto de la matriz energética, no estamos consumiendo energía y al mismo tiempo estamos reduciendo nuestras emisiones. Entonces, el trabajo es como en todos nuestros componentes de infraestructura tenemos iniciativas para ahorro, para eficiencia energética y para reemplazo por energías limpias. Y en los data centers, ¿cómo están gestionando los temas de impacto? En nuestro principal data center, que se llama Titanium, tenemos una granja solar. Entonces ahí también apoyándonos con la granja solar para proveer la energía del data center. Adicionalmente tenemos iniciativas como el free cooling, que dependiendo el clima externo que tengamos en la región en la que estamos, los aires acondicionados bajan o suben la intensidad aprovechando también el aire natural que hay alrededor del edificio. Uh-huh. Y también todas estas configuraciones que se hacen sobre los equipos dependiendo del nivel de usabilidad. Entonces nosotros hoy estamos alrededor de un 16%, disminuyendo un 16% la demanda energética de la matriz uh-huh. energética del país. Entonces con eso también estamos ayudando a tener estabilidad y continuidad de la matriz energética de Colombia. Por supuesto, muy, muy interesante. Bueno, quiero hacerte dos preguntas ya para ir finalizando el podcast, y es todo este tema de los residuos electrónicos, ¿cierto? Que es complejo, viene desde hace mucho tiempo la normativa, de pronto todavía la gente aún no sabe qué hacer o guarda los aparatos en la casa para como un recuerdo. Tiene el museo. Tiene el museo, tan charro. Desde el 1100. Claro que es que acá en Colombia pues son los magos para arreglar cosas viejas y celulares. Bueno, en el centro hay muchos sitios donde los arreglan, pero ¿cómo promueven eso? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles serían las recomendaciones que darías? Mira, nosotros ahí, el tema consumo, todos sabemos que hay un componente que es de la empresa y hay otro componente que es del usuario. Uh-huh. Entonces, los residuos eléctricos y electrónicos vienen de dos fuentes, o los celulares que la gente ya deja de usar, o los modems y decodificadores cuando ya cambian de servicio en sus hogares. Así es, verdad. Uh-huh. Entonces, para eso tenemos en nuestras tiendas un sitio donde pueden llevar sus equipos, especialmente los móviles, y nosotros nos encargamos de hacer un postconsumo de uh-huh. ellos con, o ya sea reciclaje o manejo, pero hacemos el 100% de manejo ambiental de los residuos. Y de los decodificadores tenemos un sistema en el que se los recogen en su casa,
o los pueden llevar a Interrapidísimo, a Servientrega para que entreguen los equipos allí y ya llegan a la compañía, a unos laboratorios con unos proveedores aliados que reparan esos equipos, los reacondicionan. Eso lo leí, buenísimo. Nosotros nos aseguramos que como reuso, pues. Exactamente. Reusamos el 92% de esos equipos, entonces de esa forma disminuimos la presión sobre los minerales y sobre las necesidades de materiales nuevos para construir un equipo, y estamos aprovechando todo el ciclo de vida de esos equipos, especialmente los que son de la fija, o sea, los del hogar. Que son materiales llamados tierras raras, materiales que hay que traerlos de muy lejos, que son muy costosos, que son muy contaminantes, o sea, extraer pues muy contaminantes si se disponen mal, pero sobre todo la extracción de esos minerales pues es muy criticado. Entonces, bueno, ya que tenemos todos esta conciencia ambiental, que es que hace la conciencia ambiental, no, como que no la vemos en la tecnología, me parece que como que este sector como que viviera en la nube, pero no, ¿cierto? Es muy pegado de los temas ambientales y tenemos que hacer conciencia. Entonces en las tiendas, ¿cierto? En las tiendas de Tigo podemos llevar esto. Y si son de la fija, pues nosotros vamos hasta su lugar y siempre nos están recogiendo súper. Bueno, después de estos... Ay, pero perdóname, no te conté algo súper importante, es que tenemos un producto que se llama Full Equipo, que lo que tú haces es que 2 años después el celular, si ya no quieres ese, te lo cambiamos por otro y nosotros con ese equipo volvemos a hacer todo el ciclo. Pero entonces, tremendo elemento de fidelización, me imagino que les va súper bien. De fidelización, y además es un componente para que tú no tengas que dejar el celular guardado en la casa. ¿Qué hago con eso? Sino que puedas tener una renovación tecnológica periódica sin quedarte con esos equipos en tu casa, pues aunque si los vas a regalar o dárselo a otra persona que lo pueda utilizar, son tipo de cosas que también se pueden hacer. Pero este esquema puede ser interesante para quienes quieran una renovación tecnológica sin generar ese impacto ambiental. Muy chévere. Entonces todos los que tenemos las buenas prácticas, pilas pues con esas recomendaciones. Vivi, después de 15 años en Tigo, que se ve que pues amas la compañía, amas lo que haces, lo haces con mucha pasión, ¿cómo es tu liderazgo? Se ve. se ve, ella es pura energía, pero ¿cómo logras, cómo direccionas ese liderazgo en la compañía como para hacer que estos temas realmente progresen, valgan la pena para esas decisiones difíciles, a veces cuando no escuchan a las áreas de sostenibilidad porque las discusiones son fuertes? ¿Qué te inspira y qué habilidades tienes para salirte con la tuya, para hacer las cosas muy bien hechas? Marta, son 15 años de trabajo en esta compañía, desde lo personal espectacular. Tigo es una empresa que todos los años te propone un reto distinto y que te da esa posibilidad de crear, de construir con otros, de hacer trabajo en equipo, de decir, bueno, mientras encontremos el valor estratégico y el aporte que estos temas hagan para la organización, metámosle, construyamos, avancemos. Entonces ha sido para mí una experiencia espectacular desde el punto de vista personal y profesional. Creo que una de las habilidades que me ha permitido desarrollar también este trabajo es, no te estoy diciendo con esto que todo ha sido fácil, que uno de los temas que necesitamos desarrollar es resiliencia y capacidad de frustración, porque los temas de sostenibilidad tienen, y creo que es un reto para los que trabajamos en esto, tienen la dificultad que no necesariamente se entienden en los procesos de negocio. Entonces, traducir el valor a cómo se entiende el mundo financiero y el resultado y el retorno y esto, cuál es el valor que me va a entregar, ahí es donde siempre vamos a tener un reto. Entonces, cuando te digan que no quiere decir que es un no por ti o porque lo que estás proponiendo no sea suficiente. Es un no que te reta, venga que se puede, venga encontremos el valor, venga encontremos el cómo, y sobre todo en una capacidad de conciliación y de poder sumar voluntades, porque al final del día las empresas no quieren hacer sostenibilidad porque les parece que eso sea innecesario, que no es importante. Tal vez es porque no entienden cuál es el valor que tienen que hacer. Entonces, desde ese punto de vista, cuando eso nos pase, lo que hay que desarrollar es capacidad de explicar el valor, mostrar en dónde está la contribución, eso cómo se genera lo estratégico y por qué es importante para el negocio. Entonces te retan lo personal, de adquirir habilidades también propias del negocio, del pensamiento sistémico, del pensamiento matemático, de lo financiero, del KPI, del retorno,
pero al mismo tiempo una habilidad humana de poder sumar voluntades alrededor de esto y de conciliar sin que sientas pues como que te cerraron la puerta en la cara. Es que no tiene que ver contigo, tiene Claro. que ver es con las otras cosas que se tejen alrededor del tema. No, maravilloso mensaje, de verdad, qué rico haberte tenido en este capítulo. Bueno, y te invito pues a que te despidas, que nos des tus redes y yo termino entonces el capítulo también invitándolos a suscribirse a nuestro canal. Adelante. Bueno, muchas gracias, es espectacular esta conversación, los invitamos a seguir a Tigo, estamos en LinkedIn como Tigo Colombia, también en las redes sociales que tiene la compañía, en Instagram, en X, en Facebook. Y bueno, nosotros encantados de poder conversar con ustedes, los seguimos, sabemos lo que están haciendo, creo que esta conversación es súper importante. Sí. Tenemos muchos retos los que trabajamos en sostenibilidad para seguir avanzando en la conversación, porque la conversación ya digamos que se saturó en lo transversal para profundizar en la realidad de los negocios, y ahí hay innovación, oportunidades, tecnología en la que podemos hacer muchas cosas. Me encanta, y eso es lo que nos inspira en este podcast, es que en la medida en que conocemos los líderes, sus habilidades, pero también conocemos otras compañías en que han sido exitosos. Ellos con generosidad, los invitados nos cuentan también qué les ha salido mal, en qué han tenido dificultades, todos aprendemos. Entonces, rico que saquen jugo de esto, que sigan obviamente a Tigo, a Vivi en sus redes. Mi nombre es Marta Rubí Falla. Y los invito entonces a suscribirse al programa y seguirnos acompañando en Cadenas de Valor Sostenible. Un gusto tenerlos acá.